Soy el pastor Raúl Escobar. Cuando salí al trabajo era para buscar almas. Al comienzo costó, pero el primer año vinieron 5 almas se convierten, 2 se bautizan. El 52 encontré colportando en un tren una persona y me contactó con otras. Se formaron 5 iglesias y ahí me llaman para México. Salí el día 22 de mayo con 2 hijos, uno de brazo y otro caminando, de 3 años. Un viaje un poco difícil porque en Panamá se habían acabado los recursos. Así que cuando estaba para buscar el barco que me iba a conectar, era tan caro que no podía pagarlo. Pero Dios ayudó y 2 jóvenes recién casados les gustó tanto la labor que se realizaba, distribución de libros, ayudando a la gente enferma, que me prestaron recursos y ellos mismos me llevaron parte de la literatura. Y entonces cuando llego a México a buscar almas, ya tenía la experiencia que orando el Señor da almas. Y así fue como al tercer sábado de estar en México, consigo una dirección, me dicen que hay adventista. Estoy dentro de la sala de reuniones y oro. Y a la salida un joven me invita a su casa. Era un joven que había decidido colportar. Qué hermosa experiencia. Se gozó tanto del mensaje de Apocalipsis 18 y que la reforma pro salud él la estaba apreciando, así que justamente el Señor me condujo hacia el que sería el primer colportor y más tarde pastor que me acompañó en toda Centroamérica. Después de contactarlo a él, sigo orando, necesitamos más almas, necesito colportores, necesitamos editar libros. Costó al principio. El primer día tenía temor porque no tenía documentos, pero oré, se me había acabado todo el dinero. Y entonces, a mediodía, vendí el primer libro en México. Se llamaba El amanecer de una era de paz. Qué experiencia más hermosa. Y ahora ya tenía futuros colportores. Y salgo a la calle y encuentro 2 relojeros. Quedaron admirados. Uno era pastor evangélico y el otro el ayudante. Y su familia. Así que esta fue la primera iglesia en México. Junto con la mía, teníamos ya más de 10 personas con los niños. ¡Qué gozo! El joven colportor, un futuro pastor nuestro y el futuro gerente de la editorial Alapax, donde se publicaron libros, y con el sueño que teníamos que después de terminar México, Centroamérica, viajaríamos a México. Qué hermosa experiencia. Ahí salieron los recursos para hacer nuevos libros y encontrar nuevas almas. Y justamente antes de terminarse los 6 meses tengo que salir, me dijo el abogado que me arreglaba los papeles, o a Estados Unidos o a Guatemala. ¡Qué hermosa experiencia! Al segundo sábado ya tuve una audiencia en una congregación religiosa y ahí se deciden 15 personas después de 5 días de haber presentado el mensaje. Y esto me llevó a un ánimo tan grande porque había recibido invitación en una iglesia y las personas, al día siguiente de conocerla, les presenté el mensaje y aceptaron
este glorioso mensaje. Así que antes de un mes habían 2 iglesias establecidas en Guatemala. Cuando la noticia corre por el país de que hay una reforma que se ha levantado del quiché, viene un grupo a buscarnos. Y entonces, ¿cuántas iglesias? Ya teníamos 3 iglesias, y en México me pidieron un colportor, Pedro Prieto, el que fue el primer colportor, y me consigo un joven de la familia Mesa, que lo dejo allá trabajando con las indicaciones de dónde tenía que irse a buscar almas. Y cuando el hermano Cosel llega, reorganizamos esas iglesias y ahora está formada la unión. Tenemos México, Guatemala, y de ahí con la literatura sigue El Salvador, todo Centroamérica. Y qué gozo es llegar a un lugar donde no hay nadie. Y cuando uno ora, entonces el Señor provee todas las cosas. Me recuerdo que por el problema de los papeles me querían cobrar una multa muy terrible. Y entonces, como no quise pagarla, teníamos ya bastante dinero para hacer literatura, pero no para darla para que la gente siga en sus vicios. Y al llegar al aeropuerto, deportado de México, me encuentro solo, sin recursos, solo con 2 maletas. La persona más querida de mi vida, mi querida esposa, dejó la verdad. Pero ahí había un caballero que era un pastor bautista, me invita a su casa y comienza la obra en Costa Rica. Fue glorioso el comienzo, paso a paso, sufrimientos muchos, de todas clases, pero el gozo de traer alma a los pies de Cristo, eso es inigualable, irreemplazable. Alabado sea el Señor, que por el colportaje las almas vienen, están esperándonos. Concluyo con esta frase del espíritu de profecía. Hay muchas almas al umbral del reino, necesitan ser introducidas. Sigamos buscando almas, porque nos están esperando muchas personas. Que Dios sea alabado por la maravillosa obra realizada en Chile y después México en un lapso de tiempo muy corto. Gloria al Señor.